Creo que ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este video para hablar acerca de los efectos psicológicos del confinamiento en el contexto que nos ha tocado vivir estos días. Soy María Valdeón. Déjenme desearles mis saludos fraternos desde lo mejor de mí a todos ustedes que se encuentran detrás de las pantallas, a mis amigos, colegas, conocidos y maestros en los distintos puntos de este querido país llamado Perú y a quienes están fuera de él también. Gracias por escribirme, gracias por mantener contacto conmigo a través de estas distintas formas que tiene la tecnología de acercarnos hoy. También algo muy importante, hoy es el cumpleaños de 3 personas maravillosas a las que conozco. Joaquín cumple 16 años, estás en la universidad, gracias por haberme llamado. Te deseo lo mejor, éxitos y a seguir construyendo y haciendo florecer todo ese talento y esas capacidades dentro de ti. Vamos, Joaquín, tú puedes. Bendiciones. También hoy es cumpleaños, hoy 16 de mayo, de la hermosa Mariana, una niña dulce, tierna y muy inteligente. Sé que lideras muchas cosas, tienes un futuro prometedor. Disfruta hoy al lado de tu hermosa familia y de tus amigos, que aunque vía virtual, sé que hay una cercanía emocional. Eres una gran líder. Mis cariños para ti. Y finalmente, Dieguito, que cumples 10 años, Dieguito. Uy, todo un campeón. Me encanta. Sobre todo, esa actitud positiva hacia tus padres y hacia tus amigos. Un gran líder. Muy orgullosa de ti, al igual que tus padres. Síguela pasando lindo y que vengan muchos años más de vida en salud y en buenas cosas para ustedes tres. ¿Ok? Dicho esto, pasaré a compartir la información que nos ha convocado el día de hoy, esperando contribuir de esta forma a tener información para poder actuar de forma acertada respecto de qué nos podría estar sucediendo a nivel conductual. Trataremos los efectos del confinamiento desde el enfoque psicológico basado en teorías y en estudios ya existentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de efectos psicológicos y de enfoque como tal psicológico, quiero hacer una pequeña mención. El elemento central del estudio psicológico es la conducta. Por tanto, alguien se preguntará por ahí, ¿y las emociones, los pensamientos, los sentimientos, qué hay entonces de ellos? Sí, también son elementos que están involucrados en la conducta, pero son elementos abstractos y todos estos elementos abstractos se hacen plausible cuando nosotros objetivizamos una conducta, observamos una conducta, porque la conducta como tal, como elemento de estudio, tiene que ser medible, ¿no? Una de las tantas características que necesita cumplir. Y puedo medirla pues en intensidad, en frecuencia y en duración de una determinada conducta, sobre todo si esta conducta no es adaptable. Bien, aquí para hacer un poquito de aclaración también. Hace poco alguien me llamó y me decía que le habían sugerido aprender a gestionar sus emociones. Y aquí va la respuesta. Aunque no haya una, digamos, unanimidad respecto del término gestionar emociones, hay una gran cantidad de científicos en esta área, investigadores, que señalan pues que las emociones en realidad son respuestas involuntarias, automáticas, que se dan frente a determinados estímulos. Por lo tanto, es casi imposible hablar de gestión de emociones, porque no es como decir, saca, a ver, muéstrame las manos, y bueno, aquí están las manos, a ver, muéstrame tu ira. O sea, más que el simple símbolo, hay detrás todo un conjunto o un soporte de hechos que estén aconteciendo para imprimir
esa carita feliz, esa carita triste, etc. Entonces, al ser respuestas involuntarias y automáticas, entonces, ¿qué cosa gestiono? Lo que podría yo gestionar es, cuando esta emoción se presenta, ¿qué hago? ¿Cuál es la conducta adaptativa que debo tener? Ejemplo, se presentó el COVID, me despidieron de mi trabajo, o tengo que hacer el teletrabajo y no me gusta. Me enfado, me frustro, me enojo. No creo que todos nos hayamos sentido alegres, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, y cada persona, cada individuo o grupos han tenido respuestas adaptativas o no adaptativas, por así decirlo. Habrá quienes dijeron, no, pero ¿por qué, Prun? O tiraron, o dijeron malas palabras, otros hasta golpearon tal vez al cachorro que estaba cerca. Espero que haya sido nada más al cachorro, ojo, tampoco es que estoy a favor de que se le pegue a los animales, pero o te hayas desquitado con la esposa, con el hijo, que son conductas no adaptativas. Y es ahí donde empiezan los problemas, cuando estas conductas agreden a otros o nos agreden a nosotros. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí viene, modificamos la conducta. ¿Para qué? Para que sea adaptativa, para que podamos hacer nuestra vida o enfrentarla de manera eficiente, imprimiendo conductas que se adapten a las situaciones, a las circunstancias, a nuestras actividades cotidianas, incluso al estadio de desarrollo en el que nos encontramos. Bien, ¿para qué? Para evitar que esas conductas no adecuadas nos agredan, nos dañen o dañen a los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues a veces o generalmente tenemos que hacer cambios en nuestro entorno, cambios que nos permitan tener conductas adaptativas y aceptadas en el conjunto social y aceptadas también en nuestro organismo como parte de la salud. Ojo, que estas conductas nos brinden salud a nivel emocional, a nivel mental, pero sobre todo a nivel conductual. ¿Ok? Entonces, para eso voy a citar algunas investigaciones hechas en conducta animal en confinamiento, validadas, replicables y extrapolables a conducta humana. Entonces, ese va a ser el soporte de esta información. No es lo que a mí me parece, no es que tengo una bolita de cristal y desde ahí puedo ver el futuro ni cosas así, sino basada en información científica. Seguimos. ¿Qué cambios se han dado en nuestro ambiente por efecto del coronavirus? Lo primero que nos ha sucedido es que hemos perdido un conjunto de elementos que nos hacían felices, por así decirlo. Elementos que muchas veces son necesarios y que otros no eran necesarios, pero todos estos elementos formaban parte de nuestro estilo de vida. ¿Durante cuánto tiempo? Durante la edad que tenemos. Si tiene 40, pues 40 años. Si tiene 8, 8. Entonces, que de un momento a otro estas cosas hayamos perdido, no creo que a la mayoría de personas les cause la emoción alegría. Y frente a esto se va a desencadenar una conducta, muchas veces una conducta de autoagresión o de agresión hacia los demás. Entonces, número 1 que ha habido, pérdida o restricción de reforzadores o estímulos apetitivos, es lo que les decía. Es fin de semana y mi cuerpo lo sabe. Ah, lo siento, te quedas en confinamiento. Es viernes de patas. No, no puedes salir. Mamá, tengo reunión con mis amigos. Hijito, no puedes. Los niños no salen. Y es el cumpleaños de mamá. Hay que celebrar. No, no se puede. Solo todos en casa.
¿Queremos pollito a la brasa? No, no se puede. Han cerrado los restaurantes. Estoy estresada con mi familia, quiero ir a tomarme un cafecito con mis amigas. No, no se puede. Está prohibido reuniones. Imagínense todo este conjunto de cosas. Se nos ha suprimido. Borrador. ¿Qué vamos a imprimir primero? Vienen los pensamientos. ¿Qué tipos de pensamientos? Uy, no, ¿y esto hasta cuándo será? ¿Qué nos pasará? Probablemente todos sean pensamientos negativos y ese tipo de cosas. Ahí hay que modificar esos pensamientos para empezar, ¿ves? Luego, ¿qué más va a pasar? Vamos a imprimir emociones. ¿Qué tipo de emociones vamos a imprimir cuando nos sucede todas estas cosas? Tristeza, enfado, frustración. ¿Y qué hago? Ahora está, ¿qué hago con eso? Le grito a medio mundo, le pego, gruño contra el Estado. Pero lo hacemos, ¿no? Contra mi mamá, maldigo. ¿Qué hago? Esas son respuestas no adaptativas, conductas no adaptativas. ¿Me ayuda? No, no puedo enfrentar la situación de manera eficiente con ese tipo de conductas. Es más, si yo rompo las reglas de salir y reunirme con mis amigos, me cae la ley, me sanciona y es una consecuencia negativa. Entonces, salir y enfrentar y aceptar esta situación a muchos nos va a tomar tiempo. Entonces aquí viene justamente el término conducta. ¿Cuánto tiempo me va a tomar superar y aceptar esto? ¿Qué intensidad tiene este sentimiento en mi persona? Ya sea el enojo, la ira, la frustración. ¿Con qué frecuencia la estoy sintiendo mañana, tarde y noche todos los días? ¿Qué efectos va a tener? Ojo ahí. Es por eso que aquí podemos hacer un análisis funcional de esta conducta, desadaptativa o adaptativa. Lo ideal es que la frecuencia, la intensidad y la duración frente a vernos a esta situación, frente a esta situación que se nos presenta, no nos tome pues mucho tiempo. No sea el exceso ni en frecuencia, ni en duración, ni en intensidad. Y podamos desarrollar mecanismos para poder levantarnos y observar dentro de nosotros nuestras fortalezas para poder enfrentar los recursos. Y si no los tenemos, recurrir a la persona o a un profesional que nos ayude desde nuestra particularidad a observar, a implementar qué nuevos reforzadores debo desarrollar para no solo aceptar, sino continuar con mi vida y no tener un problema de conducta. ¿Ok? Segundo, hemos o somos sujetos de estímulos aversivos en cantidad. ¿Cómo llegan esto? Nadie nos está flagelando, nos está pegando, aunque quién sabe en casa con los chicos, ahí vamos a ver otro tema, pero me refiero a que estos estímulos aversivos desde el entorno externo llega a nosotros a través de las noticias, de la televisión, llega a través del internet o tal vez de que alguien es eco de esas noticias y lo transmite en casa. ¿Cuál virus? Sin tamiz. Es más, a veces con distorsiones en la información. Es por eso importante saber qué consumir a este nivel. Es necesario mantenerse informado, sí, pero en lo necesario para poder estar al día y no someter, por ejemplo, a la población vulnerable como son niños y adultos mayores todo el tiempo a los noticieros, ni a información muy detallada porque no nos va a ayudar. Lejos de eso, lo que va a generar en nosotros son emociones que no van a imprimir conductas adaptativas precisamente, ¿no? Al contrario, van a generar frustración, estrés, miedos que muchas veces no vamos a saber o usted como líder de familia no va a saber cómo manejarlas. Entonces,
expongámonos lo menos posible a estos estímulos aversivos, sobre todo en nuestro país donde se hace saña de las noticias malas y a veces ya nos hemos acostumbrado a consumir este tipo de cosas donde el morbo vende más. Ojo ahí, a veces esto hace que ya hasta seamos insensibles, miramos y nos genera la emoción o la respuesta en todo caso que debería generar en nosotros. Así es que mucho cuidado con este tipo de temas. Y finalmente, es que muchas de estas cosas que hemos perdido no depende de nosotros recuperarlo. Y si lo hacemos, como en el caso de algunos que rompen las reglas y van y se reúnen, o etcétera, va a tener una consecuencia generalmente negativa, ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos esa reglamentación, cumplimos las normativas, los protocolos, igual, no depende de nosotros eliminarlos cuando nosotros lo deseemos por nuestra seguridad. Entonces, estos tres elementos hacen pues un cóctel nada favorable para conductas adecuadas y menos para conductas adaptativas en la población, ¿no? Ahí vienen todas las conductas de autolesión, de autoagresión o de agresión hacia el otro. Entonces, aquí lo que vamos a observar es qué se ha demostrado a nivel experimental y de laboratorio en la psicología sobre efectos y problemas que produce este tipo de cambios en la vida cotidiana. Aquí pongamos un ejemplo así pequeño. Tenemos una caja de Skinner donde hablamos de la teoría del condicionamiento, que es bastante conocida. Aquí se le condiciona a este individuo a ingerir sus alimentos, pero los alimentos vienen siempre acompañados de un sonido. Hay un confinamiento dentro de esta caja que está confinada. Este individuo simplemente se alimenta y bebe. ¿Qué sucede cuando en un momento determinado se le suprime, como se nos ha suprimido a nosotros, por ejemplo, nuestro pollo a la brasa, ¿no? Es fin de semana, vamos a imaginar que el sonidito aquí dice fin de semana y no tenemos esto. En este caso lo que hacía la rata es ir a beber el agua. Emite el sonido, la bocina y bebe. Entonces empieza, producto del estrés y del confinamiento, la rata empieza a beber compulsivamente. ¿Por qué? Porque ya no existe este elemento importante que era una necesidad básica para él, el alimentarse. Y puede estar pasando en casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? No puedes salir y simplemente o te estás dedicando a comer, a ver televisión, a jugar, a fumar, a beber. Es decir, estás desarrollando una conducta compulsiva para llenar ese vacío o suplir esa necesidad que no la puedes llenar ahora. Está pasando mucho en casa y esto ya se está observando en otros países también. Están empezando a surgir las conductas problema, las adicciones también. Ya de por sí estamos haciendo este ejemplo en conducta de población sana, sin siquiera pensar que imaginamos que este individuo bebía de vez en cuando o fumaba de vez en cuando. Entonces, ojo aquí. Y él en esta situación está solo. Vamos a ver qué pasa cuando hay más de un solo individuo en confinamiento. En este caso, al estar un solo individuo en confinamiento, sucede, por ejemplo, la autoagresión. Empieza a beber, así no tiene hambre, como no hay otra cosa más que hacer, empieza a beber compulsivamente. Cada vez que oye el sonido, compulsivamente. Y es igual, escucha, no va a levantarse todavía,
o la población no va a poder salir como antes aún por el tema del coronavirus. Entonces usted oye esa noticia, esa situación aversiva y lo que hace es o fuma o come o está teniendo una conducta X de manera continua, de manera con intensidad, con mayor frecuencia, con mayor duración. Ojo ahí, entonces aparecen lo que son los hábitos nocivos que finalmente terminan haciéndose en vicios, convirtiéndose en vicios o en problemas de adicción. ¿Ok? Entonces, eso en esta situación, para no hacerlo tan académico. Luego tenemos otra investigación de 1966, Hutchinson y Shake, en la teoría de la agresión. ¿Qué sucede? Tenemos nuevamente una caja de confinamiento y aquí muy importante, dependiendo del tamaño del área en el que están confinados, la agresión se hacía mucho más intensa. Aquí se utilizaron una paloma viva y una paloma, digamos, disecada, ¿ok? Entonces, igualmente se utiliza la comida y aquí se asocia la comida a unos botones de colores. Cada vez que la paloma presiona uno de estos botones o el color, asocia y desciende la comida. Cuando en algún momento se le suprime este reforzador o se le extingue o no puede satisfacer esta necesidad, desarrolla conductas violentas, pero no hacia él, sino como dentro de la caja hay otra paloma que no se mueve, que no hace nada, es más, ni siquiera la está molestando, ni le quita el alimento, pero esta paloma empieza a agredir. La intensidad, la frecuencia y la duración de sus agresiones se hacen bastante notorias. Es así como en casa podría estar pasando. No puedes llenar una necesidad, no puedes ver satisfecha una necesidad, se te suprime ese estímulo, no puedo salir fin de semana. Ahora, al más vulnerable vas, si es tu esposa, tu hijita o el niño pequeño, el cerebro va a identificar al más vulnerable. Entonces vas y te desquitas con él. Agresión psicológica, agresión física, no lo sé, pero en este confinamiento, esas son las respuestas en términos de conducta que puedan estar pasando en las personas. ¿Debido a qué? A que nos han suprimido esa cantidad de estímulos a los que estábamos acostumbrados a satisfacer. Pollito a la brasa, reuniones, viajes, fin de semana de patas y todas esas cosas. Lamentablemente ya no las tenemos. Entonces, mucho cuidado que vaya a estar pasando esas. Estas son teorías ya que han demostrado y están validadas las conclusiones a las que estamos mencionando. Luego tenemos, por ejemplo, otro ejemplo es la teoría de la indefensión aprendida de Seligman, el padre de la psicología positiva. ¿Qué sucede con este experimento? Tenemos a un cachorro en confinamiento que es constantemente sometido a los estímulos aversivos. Como imagínense noticias malas, todo lo malo que estamos expuestos ahora, muertes, el gobierno no hace nada, supuestamente esto va a seguir para siempre, no hay cura, hay muertos, desalojados y todo ese tipo de cosas. Imaginamos que todos esos tipos de cosas aquí lo intercambias por los choques eléctricos en distinta intensidad al cual es sometido este cachorrito. En el tiempo que sucede, se vuelve indefenso, ya no tiene ni siquiera ganas de hacer frente. Sacan a este cachorro de la caja y ¿qué sucede? Que se siente incapacitado para cambiar su situación. Y esto, desde ya hay situaciones en las que
se dan en el caso de las mujeres hoy adultas, un día niños, donde ellos no tenían el control, así como este cachorro no tiene el control de que cesen los estímulos aversivos. Lo mismo pasa con la población vulnerable, sobre todo los niños. Ellos no tienen control de que digan, ¿sabes qué? No pongas esas noticias o no comentes esto o no grites, no insultes, no golpees, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ya de adultos? Como en el caso de muchas mujeres que sufren violencia, se ven incapacitadas de cambiar su situación. Pese que ahora tienen el control mediante las leyes, organizaciones, etcétera, de poder cambiar su situación, simplemente están presas de creencias, sienten que no tienen el control de lo que sucede. Es más, aprenden en su conducta, imprimen que tienen desamparo, tienen una baja autoestima, tienen trastornos de ansiedad generalizada, pensamientos negativos, creencias limitantes autoimpuestas. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. También puede estar sucediendo nuestro confinamiento, de que estamos, sobre todo a los niños pequeños o a incluso a nosotros mismos, sometiéndonos a tanta noticia aversiva, a tanta información poco agradable, que luego justamente afecta nuestra autoestima. Nos llenamos de miedos, de ansiedades, y cuando termine todo esto, ante el más pequeño estímulo, nos vamos a sentir nuevamente incapacitados, sin poder reaccionar, sin poder sacar de nosotros, porque está ahí todas esas capacidades para poder afrontar las diferentes situaciones, pero ¿qué nos limita? Nuestra área racional, que hemos aprendido en un tiempo, en un periodo, a que existen estímulos que nos paralizan, pero en ese momento ya no están. Podríamos reponernos, pero como quedaron grabados en nuestro centro de procesamiento, no podemos aflorar todas esas capacidades resilientes para continuar. Esto en un porcentaje bastante alto. Lo siguiente, la teoría del aprendizaje social de Bandura. Estamos confinados. ¿Y qué aprendemos? Aprendizaje por observación se llama. El adulto grita al más vulnerable y encadena, como vemos en esta imagen, ¿no? Porque normalizamos conductas no adecuadas. Aquí se supone que ya funciona correctamente, entre comillas, tiene una madurez racional, pero aún sigue actuando a nivel emocional, desde su cerebro emocional y su cerebro reptiliano o animal. No, parece que aún no ha logrado hacer uso en algunas situaciones, espero, del área racional. El niño pequeño aprende por observación. Entonces, las personas muchas veces crecemos en entornos donde no existen buenos ejemplos. El aprendizaje social, un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, este era un muñeco inflado, el muñeco Bobo. ¿Y qué sucede? A una simple imitación de una conducta no adaptativa, se le indica a este niño frente a otros que estén observando que le golpea a este muñeco sin motivo alguno. Entonces pasa este niño y lo golpea. Viene el otro niño, hace lo mismo. No había ninguna razón, simplemente por observación todos hicieron lo mismo. ¿Cuántas veces no nos sucede eso? Que somos eco de lo que otros hacen. Tú ves que alguien dice, ese señor es malo, y todos decimos que es malo. A ese lo golpean y tú vas y también lo agredes.
porque sin causa alguna, sin haber verificado siquiera la razón, simplemente actuamos por imitación. Y esto se termina convirtiendo en un hábito. Preguntémonos, muchos de nosotros somos solo eco de lo que nuestros líderes, entre comillas, nos dicen, o nosotros tenemos capacidad de imprimir nuestros actos, nuestra conducta con juicio propio. Preguntamos el por qué, investigamos, eso enseñamos a nuestros niños, ¿no? Porque otra cosa muy sencilla también, alguien se está riendo de otro y todos en conjunto se ríen de ese otro. No sabemos por qué, pero todos hacen lo mismo. Entonces nuestra área racional a veces simplemente se suprime y es una respuesta automática que se da. Somos eco, actuamos como eco y no somos independientes. Ojo con este tema. Entonces, otra cosa que muchos lo han escuchado incluso en la televisión. El niño en esta imagen observa un programa, digamos, agresivo, lleno de violencia. Y el niño pequeño frente al televisor con su peluchito. Y él está imitando esta conducta. No hay razón para agredirle y está haciendo lo mismo. Pasa mucho esto en los hogares, en los colegios. Y a veces tratamos de buscar motivos, pero en realidad el motivo muchas veces no está. Simplemente ha sido una conducta eco, porque lo hemos visto, lo hemos observado y lo copiamos. Y si un psicólogo no hace un análisis exhaustivo y utiliza la teoría para poder interpretar las conductas, porque cada conducta es única. Por eso se hace un análisis funcional de la conducta en cada individuo. Podría incurrir en errores graves. Bien, lo mismo pasa en casa. El niño pequeño le pega al otro hermanito más pequeñito. ¿Por qué lo hizo? Probablemente vio a papá pegar a mamá. Y todavía el papá luego va y le pregunta al niño pequeño, ¿por qué le pegaste a tu hermanito? El niño recién está desarrollando su área racional. Simplemente lo hizo por imitación. Pregúntese usted qué ejemplos da o qué cosa está viendo el niño. Ojo ahí. Bien. Entonces, ¿qué cambios debemos hacer frente a esta situación? Estamos frente a un estímulo aversivo, que es el coronavirus, con todas sus noticias y todo, y hemos perdido una serie de situaciones agradables, de cosas que llenaban nuestra vida y eran nuestras motivaciones, era nuestro estilo de vida. ¿Qué hacemos? Muy importante. Aquí, ¿qué vemos? Nuestro cerebrito y el corazón en constante conflicto. Coronavirus, respondo desde mi área racional, desde mi área emocional, desde mi área animal. Ahora que lo sé, respiro e intento imprimir en mi conducta la utilización de las tres áreas. No solo por necesidad de alimento como los animalitos, o por necesidad o motivado por mis emociones, sino desde un área muy importante que no lo tenían todos estos animalitos que habían sido sometidos a laboratorio. A diferencia de ellos, nosotros tenemos un área muy importante, que es nuestra área racional, que no la usamos muchas veces, ¿no? Que no la usamos. Pero la idea
es que sí, que hagamos consciente de que es una parte importante de nosotros. Y para eso existe justamente el conocimiento. Fíjense aquí, me gustó esta imagen, el cerebrito al medio, nuestra área racional, por otro lado el estímulo aversivo y digamos aquí los estímulos o el conocimiento que nos ayudaría a equilibrarnos, ¿no? Para no sentir estrés, miedo, ansiedad, porque un conocimiento, la información apropiada nos permite manejar correctamente nuestra área racional. Y si tenemos pensamientos e ideas claras, juicios claros, una planificación lúcida, actuaremos y sentiremos saludablemente. Y si pensamos saludablemente, sentimos saludablemente, podemos actuar y tener conductas saludables. Entonces, ¿qué cambios debo hacer? El primer cambio que tengo que hacer, lo primero que debo tener en cuenta es que tengo que adaptarme a esta situación. No existe de otra, modificando mi ambiente. Si estoy, por ejemplo, aquí, esta es la casa, aquí está señor Cerebro y doña Corazón, todo el día mirando la televisión o en el internet. ¿Qué cosas necesitan hacer? Están mirando todo sobre el coronavirus, pero aquí en su entorno no solo hay un televisor, una computadora, probablemente haya cocina, haya juegos, haya patio, aunque nuestra caja de confinamiento, en este caso nuestra casa, no sea tan grande, hay otras cosas más en que involucrarnos, que solo quedarnos expuestos a los estímulos estresores, a los estímulos aversivos. Producto de esto, ¿qué están sintiendo? Primero, estrés, seguido ansiedad. Luego viene el miedo, luego viene la depresión, la compulsión, recuerdan el comer mucho, el fumar mucho, los malos hábitos y las adicciones. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con nuestros niños e incluso con nosotros mismos. Aquí todos somos vulnerables, unos más que otros, sí, pero todos ante la supresión de la cantidad de cosas que antes teníamos, nos vamos a ver vulnerados, expuestos y más susceptibles a desarrollar conductas compulsivas, conductas desadaptativas, depresivas o el tema de adicciones. Bien, entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Retomar o descubrir o redescubrir nuevas cosas que nos motiven. Y si ya las teníamos, cojamos eso y motivémonos, impulsémonos, utilicemos nuestra área racional. No somos como el cachorro nada más, o como la rata, o como las palomas. No actuamos nuestro cerebro solo a ese nivel. Tenemos un área racional, tenemos aprendizajes, creatividad. Entonces, todo eso plasmemos en nuestra conducta con objetivos claros, pequeños a corto plazo. Tracémonos objetivos cortos. ¿Qué hago hoy? Este es mi objetivo y sin importar el sacrificio que vaya a hacer, tengo que lograr ese objetivo positivo. De modo tal que es mi bienestar, mi autocuidado y de paso estoy poniendo en práctica la teoría del aprendizaje social, porque ese ejemplo lo estoy trasladando a los que me rodean, a los niños sobre todo y en general. Al ver que yo desde mi conducta puedo desarrollar nuevas formas de enfrentar esta situación, puedo desarrollar desde mis emociones que son frustración, tristeza, cólera, actitudes, puedo desarrollar más que actitudes, comportamientos, conductas positivas, adaptativas, eficientes,
también lo va a hacer mi entorno. Eso es el autocuidado y el cuidado hacia los demás, ¿ok? Y eso depende de ti si tienes la información clara. Luego lo que tienes que hacer también es controla los estímulos aversivos. No te expongas como don Cerebro y doña Corazón todo el tiempo a las noticias. Si tú no eres un miembro del Estado y vas a tomar decisiones a nivel de poblaciones grandes, mantente informado, sí, pero en la medida necesaria. Recuerden que todo en exceso hace daño. Evita los pensamientos negativos. Cambiemos los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Sobre todo esto es cultural. A veces decimos, ¿y si hubiera hecho el presidente tal cosa? ¿Y si haría esto? ¿Y si hubiera hecho esto? El pasado sirve como aprendizaje, ya fue. Como crítica, pérdida de tiempo. Como acción, ganancia. A presente y a futuro. El futuro no existe, pero va a depender de lo que hagamos en el presente. Entonces usted póngase y diga, enfóquese aquí en el presente. A ver, ¿qué tengo? Tengo 3 hijos, me gusta hacer esto, tengo estas aptitudes, tengo estos amigos, tengo esto, puedo hacer esto. Enfóquese primero en su autocuidado, en usted, y luego enfóquese en el grupo. Porque si usted no puede encargarse de usted, menos lo va a poder hacer del resto. En esta situación lo que se está poniendo a prueba son los liderazgos. Entonces en casa alguien tiene que liderar. Liderazgos compartidos, excelente. Pero el liderazgo que haya, si no es papá, pues mamá. Y si no es mamá, los hijos. Pero la idea es que salgamos en conjunto. Y cada día es un día ganado. No nos tracemos metas grandes, porque si no, nos vamos a sentir frustrados. Y de lo que se trata es de estar bien hoy y con energía y con objetivos logrados claros. Bien, ahora, ¿y qué sucede si yo ya presento un cuadro de ansiedad, de depresión? Ya tengo varios y ya pasó un mes y sigo con lo mismo. Ojo aquí. Esta información no será suficiente. Mirar un video por el internet tampoco. Libros de autoayuda tampoco. Va a depender mucho del grado en el que se encuentre, la intensidad, la frecuencia, eso que les decía en términos de conducta. Si estos ya no son leves, tienes que recurrir a un profesional, pero un profesional que base su actuación en conocimiento científico, en metodologías y no en simples cuestiones de sugerencias. Es todo un trabajo muy personalizado, porque cada persona imprime conductas basado en situaciones personales, dependiendo de la etapa de vida en la que está, la carga profesional que pueda tener, si tiene enfermedades, etcétera, un conjunto de cosas. Y es todo un conjunto de cosas que se deben considerar en el análisis de la conducta para modificarla y hacer o lograr una conducta adaptativa. En este sentido, ahora no podemos nosotros como profesionales estar cerca de ustedes, pero debemos también adaptarnos. Y esta vía online nos permite estar cerca, nos permite brindar esta ayuda y tenemos que estar sujetos a los cambios y adaptarnos. Somos seres humanos. Recuerden, no funcionamos solo desde nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro animal como lo hacen los otros cerebros. Nosotros tenemos un área racional. Tratemos de utilizarla. La capacitación, el conocimiento trabaja el área racional, pero si esta área racional, que es la principal resistencia para funcionar adecuadamente a nivel emocional y a nivel de instintos, no se puede lograr mucho.
es muy importante, por eso, consumir a todo nivel de forma adecuada. Seamos selectivos, ¿ok? Recuerda, cada persona, cada familia es única. Nosotros estamos aquí para poder brindarles un soporte. Mi persona tiene al lado un conjunto de muy buenos profesionales que en todo momento están asesorándome y viceversa. Agradezco a ellos. Y no todo lo sabemos, somos seres humanos, pero sí tenemos capacidad de poner lo mejor de nosotros si es nuestra pasión lo que hacemos. Y eso es lo que tienen que hacer en este tiempo ustedes, descubrir qué los apasiona, qué los motiva. Y ese es el mejor medicamento para poder iniciar y hacer frente el tema del miedo, el tema de la ansiedad, el tema de la frustración y todas las conductas no adaptativas. Y espero en realidad poder haberlos ayudado. Haré posteriormente un video de lo que es todo sobre emociones. Actualmente vengo monitoreando un grupo de población vulnerable que son adultos mayores en la zona de Chaclacayo vía online. Va mis saludos también a ellos. Y si alguno de ustedes necesita apoyo psicológico, solo tienen que escribirme y nos pondremos en contacto por interno. Espero la información les haya sido útil. Un abrazo grande, me despido hasta la siguiente oportunidad. ¿Ok? Hasta luego.